Evangelio de Lucas, el capítulo 14. Hay un milagro inusual, una sanidad diferente a las que comúnmente vemos obrar a Jesús. Él comúnmente sanaba a los mudos, los hacía hablar, a los ciegos los hacía ver, a los sordos los hacía escuchar, levantaba paralíticos, limpiaba leprosos. Esos milagros se repitieron constantemente en todo su ministerio, el tiempo que estuvo en los días de su carne. Pero en Lucas encontramos una sanidad inusual para mí. De hecho, no está repetido ni en Mateo, ni en Marcos, ni en ningún otro evangelio. Ese es un milagro singular. Te lo voy a leer. Dice así, a 14:1, Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo. Wow, está candente el asunto ahí. Un enemigo con Jesús. Entrando para comer con un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. No te viene esa palabra, hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, les consulta, les hace una pregunta a los meros jefes, intérpretes de la ley, a los fariseos, diciéndoles, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Porque él quería hacer un milagro, pero a ellos no les gustaba que Jesús hiciera milagro, y menos en día de reposo. Pero el Señor, con su inteligencia y su sabiduría, se adelanta a sus sentimientos y a sus pensamientos y les pregunta, ¿ustedes creen que es correcto que yo haga un beneficio a un hombre enfermo en día de reposo? Y dice la palabra de Dios que ellos callaban. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos les pregunta, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en un pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea día de reposo? Gloria al nombre de Jesús. Quiero enfocarme en la palabra hidrópico. Esa es una enfermedad que es un término médico y se refiere a una enfermedad que tiene que ver con la retención de líquidos en el estómago, en el vientre, que va afectando a otros órganos y se va inflamando por la retención de líquidos, de manera que se dañan sus intestinos, su abdomen y pone en riesgo otros órganos. En cualquier momento él podría perder la vida. Y lo importante es esto, que él, cuando estaba enfermo o a punto de perder la vida, o a lo mejor se le dificultaba el respirar, el caminar, el sentarse, el ir a buscar a Jesús, pero lo consigue y ahí estaba. La primera palabra, antes de llegar con el milagro, que a mí me llama la atención, es que un fariseo, un gobernante, uno más importante que cualquier fariseo, incluso más que Gamaliel, más que Nicodemo, más que José de Arimatea, alguien poderoso en la rama de los fariseos y en lo económico, se había acercado a Jesús y le hace una invitación para que vaya a su casa a comer. Los fariseos eran personas que predicaban la ley de Moisés y los profetas, pero también tenían muchos errores doctrinales y es la razón por la cual contendían con Jesús. Si yo pudiera parafrasear esto, es que Jesús estaba en la casa de un enemigo o de muchos enemigos. Qué difícil invitación y qué corazón tan grande el de Cristo de socializar aún con las personas con las que Él no comparte su fe, no comparte ciertos puntos doctrinales, no comparte incluso su forma de pensar, pero Él es un caballero, Él es misericordioso, a pesar de que los fariseos lo calumniaban, lo atacaban, lo perseguían, lo difamaban. El Señor se acerca a ese grupo de personas cuando le invitan, hermano. Déjeme pongo esto. Cuando le invitan y no rechaza la invitación. De entrada, a mí esto ya me está enseñando la misericordia de Dios de no despreciar a alguien que intentó hacerle daño, que lo intentó perjudicar. Sin embargo, él no pagó con la misma moneda. Le hacían una calumnia y él no calumniaba, él oraba y lo encomendaba a Dios el Padre. Por eso la invitación Jesús no la rechaza, pudo rechazarla, tenía el derecho, de rechazarla y no lo hace, sino que va
y se sienta con toda seguridad, con toda confianza, porque es un hombre seguro de sí mismo, es un hombre que confiaba en la palabra y en los planes de Dios y que no desaprovechaba las oportunidades de ministrar aún a sus enemigos. Y estando en ese lugar, en la mesa, estaba este hombre por ahí fuera, lejos de la mesa, fuera de la mesa, dentro de la misma pieza, en la casa. Porque la costumbre de los judíos era que los invitados especiales a participar de la comida se sentaban en la mesa. Y había entrada para otras personas que querían entrar a escuchar lo que platicaban en la mesa. Así es que la mesa tiene un simbolismo de comunión, representa también la intimidad con Dios. Y allí estaba Dios en Jesús platicando con el pueblo de Israel, trayéndoles el mensaje de salvación y de sanidad. Estaba introduciendo el Mesías en ese escenario judío y estas personas no lo podían ver. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, Él les da el derecho o la potestad de ser un hijo de Dios, aunque no sea judío. Y a eso se le llama iglesia. Estando en la plática, en teología, en doctrina, en negocios, en política, en la comida, en la intimidad con Dios, participando del pan, el Señor por un momento deja a sus invitados y voltea. Y es cuando mira a este hombre enfermo, hidrópico, de esta enfermedad inusual. Y el Señor se levanta. Y antes de obrar, antes de operar el milagro, les dice, ¿es correcto que yo haga un milagro en este momento porque es día de reposo y ustedes consideran que no es correcto, pero ustedes creen que yo puedo hacerlo? Y qué tremendo cómo las personas, sabiendo que podían, callaban. Hay mucha gente que conoce que tú eres un hombre de Dios, que tú eres una mujer de Dios, pero cuando alguien más les pregunte, en vez de dar buen testimonio de ti, callarán, lo negarán, omitirán. Y eso es porque están dañados en sus mentes y en sus corazones acerca de tu persona. Alguien o tú mismo, con una diferencia que tuvieron, él no la superó y por eso se daña. La gente, cuando tiene discusiones o problemas o pleitos y no los arreglan, se daña. Y hay que sanar ese corazón para que el Espíritu pueda morar y pueda manifestarse. Por eso Jesús aquí les pregunta antes de operar en el milagro, para no hacer un escándalo. Ellos callan, Él toma a este hombre, le da una palabra, le impone las manos y lo hace libre de esa enfermedad y lo despide de ese lugar. Gloria al nombre de Jesús. La mano de Jesús, la mano de Dios en Jesús, la mano de Dios en los ministerios no ha cesado de sanar enfermos. Jesucristo es el mismo de hoy, el mismo de ayer y el mismo por los siglos de los siglos. Así es que todavía el Señor puede hacer un milagro. Lo que me llamó la atención de esto, para concluir, es que este milagro no se había visto. Esta enfermedad es una enfermedad desconocida. No se repite, sino que es un caso muy particular. Ojo ahí. Hay personas que solo se atreven a orar por un catarro, por una gripe, por un dolor de cabeza, pero ya no tienen fe para orar por un cáncer, por un SIDA, por un cambio de vida, por una alta presión, por una baja presión, por la diabetes, por cualquier otra enfermedad, porque ven la enfermedad en vez de considerar primero, ver el poder de Dios y ver lo que dice la Escritura. Si hay testimonio de que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa más allá de lo que podamos pedir en la oración. Y aquí nos enseña a que no hay enfermedad que vaya a surgir en esta vida que la mano de Dios no pueda sanar. No hay demonio que se pueda atravesar en esta vida que Jesús no pueda expulsar. No hay ninguna problemática económica o diferencia económica o social que Jesús no pueda cambiar a tu favor. Él lo toma a pesar de que pierde el lugar en la mesa. Él se sale de ese círculo y va para allá. Salte de los círculos teológicos, doctrinales, eclesiásticos, de amistades, donde Dios no tenga el primer lugar.
Salte de ese lugar, sal de tu zona de confort, de la confusión, sal de la religiosidad, sal de la legalidad, sal del fariseísmo y empieza a mover la mano de Dios. Basta de mucho conocimiento, pero nada de unción y poder. Jesús no solamente demostró conocimiento, Jesús demostró tener el poder del Espíritu Santo. Hoy quizá tú me digas, yo tengo conocimiento, pero no sé si tengas el poder del Espíritu Santo o la revelación de la palabra para poder ver que todavía hay muchos enfermos que sanar, hay almas que salvar. Así es que este corto video lo dejo para que lo reflexiones y medites si conoces a un amigo tuyo que esté pasando por alguna enfermedad que los médicos digan, no sabemos qué es exactamente. Alabanza, Samau, Romakatupres. Pero Dios sí sabe. Es más, no necesitamos saber qué tipo de enfermedad es. Lo que necesitas saber es que Isaías 53, verso 5 dice que por su llaga fuimos curados. Es una promesa. Toma la promesa, toma la palabra, toma el testimonio de este hombre hidrópico, pon la mano, dale la palabra, haz una oración, confiesa sanidad, declara el milagro y espera que el Espíritu se mueva en ese cuerpo y lo sane completamente para la gloria del nombre de Jesús. Tienes a un familiar enfermo, tú mismo eres creyente, ponle la mano, léele un texto bíblico, lee esta historia y confiesa un testimonio, platícale algo que tú hayas experimentado y lee la palabra y pon la mano y Dios hará un milagro. Pero déjame decirte algo, necesitas fe para que la mano de Dios se pueda mover. Y con esto mirarás la gloria de Dios. No tengas miedo, ten fe y pon la mano en el enfermo y Dios hará el milagro. Dios te bendiga.